Bien, buenas noches mis hermanos. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios nuestro Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Habían tres horarios en los cuales los judíos oraban al Señor. A las 9, a las 3 y a las 6 de la tarde. A la tercera, a la sexta y a la novena hora. Entonces aquí son las 3 de la tarde. Y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Nos dice el versículo 2, diario llevaban a ese cojo para recibir dinero de la gente que llegaba al templo. Para recibir dinero quiere decir que durante muchos años este cojo era puesto ahí y la gente lo conocía. Es un dato importante que quiero identificar más tarde. Repito el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Esa puerta del templo daba al oriente de la ciudad, o sea, hacia el Monte de los Olivos, y por esa puerta nuestro Señor Jesucristo entró triunfalmente en el domingo de Ramas. Es importante todo esto. Es importante escudriñar detalle a detalle, versículo por versículo, la palabra de Dios para entender todo el contexto y la enseñanza que nos quiere dar nuestro Señor. Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos, estate atento. Cuando hay una necesidad espiritual de alguien, eso me acaba de pasar hace un par de meses. Alguien estaba muy necesitado de Dios. Y cuando yo le compartía a esa persona del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenía una mirada diferente. Como cuando le predicas a alguien que, pues más o menos le interesa. La mirada de alguien pobre de espíritu es una mirada atenta, una mirada donde asiente su cabeza todo el tiempo. Por eso Pedro y Juan le dicen al cojo: míranos.
En los Hechos de los Apóstoles, que es el que estamos leyendo también, Pablo, ¿verdad? Le dice a una persona, mírame a los ojos, mírame a los ojos. En la mirada, ¿verdad? Está la atención, si a alguien le interesa o no el evangelio. La mirada es muy importante. Dicen por ahí en el mundo que es la vista del alma. Aquí Pedro y Juan le dicen, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Probablemente el cojo pensó que le iban a dar dinero, ¿verdad? Pero Pedro y Juan tenían un regalo mejor. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermosura. Qué hermosura, porque el mundo se rige, el mundo se gobierna sobre el dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Hasta dichos y refranes hay. Poderoso caballero don dinero, ¿verdad? Con dinero se puede comprar la justicia. Con dinero puede comprar uno todo aquí en este mundo, menos la salvación. La salvación no se compra. La salvación es dada, adquirida por la fe. ¿Y la fe en quién? ¿En uno mismo? No, la fe en Jesucristo de Nazaret. El cojo estaba esperando recibir algo, una moneda, algo para que lo ayudara. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, no tengo dinero, mano. Pero lo que tengo te doy, que es lo más valioso, lo más importante que puede tener un ser humano. Y no es el dinero. Es a Cristo Jesús viviendo en nuestro corazón. Y cuando Cristo Jesús vive en mi corazón, Él toma las manos y el control de mi vida. Y si yo busco su palabra, como dice el Evangelio de Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Si verdaderamente buscamos el reino de Dios y su justicia, jamás me faltará alimento en mi casa. Jamás me verán descalzo, jamás estaré sin vestido, sin calzado. Jamás. Es su promesa. Y como dice el libro de Malaquías, en él no hay sombra de variación. Él no se retracta. Él no dice como nosotros, primero sí y luego no. Él es un sí permanente. Él es un sí plasmado en su palabra bendita. Entonces, si yo me dedico plenamente, sinceramente, sin dobleces, sin hipocresías, a vivir para el Señor siempre estará conmigo y no me faltará pan en mi mesa. El salmista dice, fui joven y he envejecido, y nunca he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Nunca, dice el salmista. Entonces, hay cristianos que se afanan por el dinero, o hay cristianos que buscan nada más al Señor por dinero. Hay predicadores que predican puro dinero. Y esas congregaciones sí están llenas, abarrotadas,
porque les prometen dinero, les ofrecen dinero. Pero van en contra de la palabra de Dios, porque también mi Señor Jesucristo dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso la vida del hombre. Mi Señor Jesucristo le dice a Satanás, después de 40 días de haber ayunado, haber sido tentado por el enemigo, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, porque Satanás le había ofrecido, después de esa preparación que tuvo nuestro Señor de 40 días. ¿Tenía hambre nuestro Señor? Obviamente. ¿Y con qué lo tienta el enemigo? Con un platillo exquisito. Y le dice mi Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Que mi afán por la comida, mi afán por la bebida, mi afán por el vestido, mi afán por el calzado, eso no es lo importante en este mundo. Lo importante es buscar a Dios en su palabra. Y por medio de esa búsqueda en su palabra, tenemos garantizada la vida eterna con Él, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el mundo se va tras el dinero. El mundo se va tras los bienes materiales. Pero lo más importante es mi comunión con el Creador, con quien me creó. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pero vean la acción de Pedro. Vean la acción de Pedro. Pedro no se esperó a que se levantara, como diciendo: pues ya dije, Señor, y no se levanta. No. El primero, obviamente, que tuvo fe, pues es Pedro. El que tuvo la fe fue Pedro. Y él accionó, una fe con acción. Agarró y levantó sin titubear al cojo. ¿Y qué pasó? El cojo se levantó. Pedro tuvo una fe con acción. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¡Qué maravilla! Imagínense esa escena ahí en la puerta la hermosa, al oriente del templo. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Tuvo su encuentro, tuvo su primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo debe de ser ese encuentro? Lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de emoción de una nueva vida. Solo cuando llega Jesús a nuestra vida, hace ese tipo de cosas. Estaba impedido este hombre de los pies. Más de 40 años tenía, dice la palabra de Dios. Y solo tuvo ese encuentro con nuestro Señor. Y saltó, y se gozó, y se alegró.
y le cambió su vida para siempre. Como al ciego de nacimiento, como al paralítico de Betesda, como a tanta gente que ha transformado nuestras vidas. Y a la gente que no le ha transformado su vida el Señor es porque no quiere. Es porque sigue en su pecado. Es porque no suelta su pecado o porque es cómplice del pecado de sus hijos. Al contrario, como dicen por ahí, esos como el cangrejo. Para atrás, para atrás, para atrás. Pero verdaderamente un encuentro con el Señor te transforma tu vida. La vida del cojo fue transformada. Saltando, dice, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Bendito seas, mi Señor Dios. Gracias te doy porque me sanaste. Gracias te doy porque me curaste. Gracias porque me sacaste de los vicios, me sacaste del adulterio, me sacaste de la fornicación, me sacaste de tantas cosas, Señor, y ahora soy libre. La verdad os hará libres, dice la palabra bendita de Dios. Versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo fui católico, siempre ponían a la entrada de la iglesia, pues, alguien a mendigar. Y era muy conocido y la gente lo observaba y lo saludaban y era muy, tenía fama. Este cojo todo el mundo lo conocía. Todo mundo conocía a este señor porque dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el mundo supo de este milagro. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Se dan cuenta? Lo reconocieron, lo identificaron. Hay algo que apunté yo acerca de este hecho. Si este hombre muchos años estuvo ahí mendigando, pidiendo dinero, es seguro que Jesús, nuestro Señor, al pasar por esta puerta, vio al cojo de nacimiento. Porque esa puerta, para que ustedes se den una idea, la puerta, la hermosa, o la puerta oriental, ¿sí? Daba un acceso directo al templo. Entonces era muy famosa esa puerta. Y nuestro Señor Jesucristo, en sus años de ministerio, muchas veces entró por ahí. Y seguramente vio al cojo. ¿Por qué no lo sanó el Señor ahí? ¿Lo hubiera sanado? ¿Por qué no lo sanó? No, ahorita no tengo ganas de sanar a ese cojo. No. El propósito de Dios para ese hombre que era cojo no era que mi Señor Jesucristo lo sanara físicamente, sino el propósito de Dios era que los apóstoles, ¿verdad?, lo sanaran. Mi Señor Jesucristo desde el cielo, ahora sí, mi hermanito cojo, te voy a dar la sanidad, pero por medio de mis apóstoles.
¡Qué maravilla! ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros, como dice la palabra bendita de Dios, es agradable, buena y perfecta. Perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Todo lo que el Señor obra y hace en nuestra vida es perfecto. Por eso yo les digo que hasta nuestro tiempo se lo ofrecemos al Señor. Señor, toma control de mi tiempo. Maneja mi tiempo, Señor, y hasta con el tiempo de cada uno de nosotros, el Señor va a ser perfecto. Y es una garantía. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Versículo 11. Y teniendo asidos, o sea, agarrados, tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito o asombrado concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El cojo emocionadísimo y no soltaba a Pedro y a Juan. ¿A dónde van? Aquí están conmigo ustedes. El pueblo estaba perplejo. Todo el mundo conocía a ese cojo. Estaba admirado de lo que estaba pasando. Versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Empieza Pedro a hablar acerca de que ellos negaron al santo, de que ellos entregaron al Señor. Pilato ya le había reconvenido en soltarlo. Pero aquí hay un dato importante. Pedro, obviamente, acababa de ser derramado el Espíritu Santo en Pentecostés unos días antes. Pedro, obviamente, lleno del Espíritu Santo, dice que por su poder o por su piedad no hicieron ese milagro. Reconociendo que el poder y la sanidad no fueron de ellos, sino de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre. Y es muy importante porque recuerden al Pedro antes de el derramamiento del Espíritu Santo. Muy ensimismado, muy echado para adelante, muy atrabancado Pedro. Pero lleno del Espíritu Santo, mi Señor Dios lo empieza a usar con gran poder a Pedro.
Obviamente todavía le faltaba mucho a Pedro por aprender, como así nosotros día a día, día a día. Versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. Nosotros lo vimos muerto y lo vimos resucitado. Somos testigos oculares. Y no nada más él. Vamos por favor a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Primero apareció ¿a quién? A Pedro. A Pedro apareció primero. Y después a los 12 dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Se dan cuenta? No nada más se les apareció a los apóstoles o a las mujeres, a 500 personas al mismo tiempo, a la vez, dice. O sea, no nada más fueron testigos los apóstoles, 500 discípulos del Señor fueron testigos de su resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? A Pablo, al apóstol Pablo. Regresemos por favor a Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles 3:15. Y matasteis al autor de la vida. Quiero detenerme aquí un poquito. Y matasteis al autor de la vida. Esto es una paradoja. Mataron ellos al que creó la vida. Qué gran paradoja. Yo aquí apunté, cuán gloriosa es esta paradoja. Mataron al que creó la vida. Mataron al originador de la vida, al pionero de la vida, al responsable por el origen. Recuerden que Cristo Jesús participó de la creación de este mundo. Cristo Jesús participó de la creación de las plantas, de la creación de los animales, de la creación de los frutos, de la creación del mar y de todas las cosas que en el mar hay. Y participó de nuestra
creación. Yo siempre que voy a la playa, porque me gusta mucho la playa, y observo y medito acerca del mar, y veo a la gente cómo se divierte en el mar, hasta juegos acuáticos y jet ski y todas esas cosas. Y yo me pongo a pensar y le digo al Señor, Señor mío, si supiera la gente que tu amado Hijo Jesucristo contribuyó, participó de la creación, de en lo que ellos se recrean, del mar. La gente feliz y contenta en el mar. Y ni por aquí les aparece de que el Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, crearon el mar. Aquí en el versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ya nos fuimos a 1 Corintios 15. Y por la fe, dice, en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Versículo 17 dice la palabra bendita de Dios, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y yo le digo al mundo, yo le digo a la gente, por ignorancia desconocen la verdadera palabra de Dios. Por ignorancia la gente no sabe que solamente por medio de Jesucristo el ser humano tiene vida eterna y salvación. Como dice Juan, capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, por ignorancia, por desconocimiento, por orgullo. Tenemos 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino a entregarse por nosotros. Y de 2000 años, hace 2000 años, el pueblo judío rechaza a Jesús por ignorancia, por desconocimiento, por tantas cosas que hay para el pueblo de Israel. Muchos judíos a lo largo de estos 2000 años han escrito en contra del Señor Jesús, para que lo aborrezcan, para que no crean en Él, para que lo esquiven, lo rechacen. Pero vendrá su encuentro con el Señor. Vendrá su encuentro con Él. Como dice el libro de Zacarías, y miraron al que traspasaron, y mirarán al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Por ignorancia la gente no sabe. Por tradición la gente no sabe que solamente por medio de la fe en Jesucristo
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice ahí, ha dado a María, ha dado a Pedro, ha dado a Lucas. No, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ignorancia, por desconocimiento, la gente se va tras religiones falsas, huecas sutilezas, filosofías de hombre. Y lo que no saben es de que están atentando contra su vida eterna. Una eternidad sin Cristo les espera. Pero para eso estamos nosotros aquí, hermanos, para salir, predicar y compartir el Evangelio. Compartir la palabra del Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento, Isaías habla del Señor Jesús. Desde Isaías 40 hasta Isaías 66, la mayoría de los capítulos habla de Cristo Jesús. Isaías 9, Isaías 11, Jeremías habla de la restauración final de Israel. ¿Y cuál es esa restauración final de Israel? En el milenio, cuando vivamos con Él y se ponga a Jerusalén como cabeza de naciones. Ezequiel habla de nuestro Señor Jesucristo. Daniel hasta da el tiempo exacto de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en Israel como el Mesías sufriente. En Daniel capítulo 9, versículos del 25 al 27, matemáticamente hablando, demuestra Daniel el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al principio de los evangelios, por ejemplo, vamos a Juan, por favor. En el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, había gente que conocía esa escritura de Daniel y sabían que más o menos ya era el tiempo en que su Mesías iba a aparecer. Juan 1, 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Por qué le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿De qué profeta están hablando? Del profeta mencionado en el libro de Deuteronomio capítulo 18, donde mi Señor Dios por medio de Moisés les dice que iba a aparecer un profeta que les iba a hablar la palabra bendita de Dios. Vamos a Deuteronomio mejor. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18:15.
Amén, hermanos. Dice nuestro Señor Santísimo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Hay una coma ahí, ¿verdad? Luego dice: como tú. ¿Por qué mi Señor Dios le dice como tú? Moisés fue una figura del Mesías, del Mesías. Moisés es un tipo y figura de Cristo, porque siempre estuvo intercediendo por el pueblo ante el Padre, en toda rebelión, en toda controversia, siempre Moisés se ponía en la brecha. ¿Y quién es nuestro intercesor ante el Padre? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. ¿No tenemos muchos intercesores? Tenemos un solo intercesor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Como tú, le dice, como tú. Y pondré mis palabras, vean, pongan atención, y pondré mis palabras en su boca. ¿Acaso no es el Verbo encarnado? ¿Acaso no es la palabra hecha carne, nuestro Señor Jesucristo? Y Él mismo, Cristo Jesús, testifica del Padre, diciendo: lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, sino lo que me dice el Padre que hable, eso tengo que hablar. Y miles de años atrás ya estaba profetizado que el Padre iba a poner palabra en la boca del Hijo. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que todo el Evangelio fue dictado por el Padre. Obedeció el Hijo, y todo lo que el Padre le dijo que dijera, el Hijo lo dio. A este profeta se refiere en Juan 1. ¿Sí? ¿Eres tú Elías? Le preguntan. Juan 1, 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto espiritual de Israel. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los profetas. Así es de que sí sabían el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con ellos? Al verlo, dijeron: no tiene pinta de rey.
Lo vieron sencillo, lo vieron humilde, no lo vieron con trajes espectaculares, con telas de lino, de seda, de púrpura, como era característico de un rey de aquel entonces. Lo vieron de una manera despectiva y dijeron, este no puede ser rey. A pesar de las señales que él dejó en este mundo. El orgullo ciega a la gente y no deja ver más allá de sus narices. Regresemos a Hechos 3, por favor. Mas ahora, hermanos, versículo 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ya mencionamos a los profetas, que todos los profetas hablaron de Cristo Jesús. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermosura que el Señor nos promete tiempos de refrigerio. Y es hermoso cuando estamos en una situación adversa, cuando estamos en alguna calamidad, cuando estamos bajo una presión tremenda, inmediatamente doblar rodillas, postrarte ante Él y decirle, Señor mío, ayúdame, Padre Santo. Ayúdame, no puedo yo con esta carga, Señor. Ayúdame con esta situación adversa en mi vida, Padre mío. ¿Y qué va a pasar? El Señor toma la rienda, el control de tu situación y te da la paz. Te regresa la paz. Esa carga se la pasaste a Él y en certidumbre de fe ahí se la dejaste y el Señor actuará en su tiempo. Pero aquí también hay algo muy importante, dice, así que arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentíos viene del griego metanoeo, y significa pensar diferente, reconsiderar moralmente, sentir compunción, o sea, sentimiento o dolor de haber cometido un pecado. Cosa que antes en el mundo no sentíamos, pero tuvimos nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a ver su obra en nosotros. Empezamos a leer su palabra, a escudriñar el Evangelio, a darnos cuenta del carácter de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. Y empezamos nosotros a entregarnos poco a poco al Señor. Y conforme vamos escudriñando la palabra y conforme vamos entregándonos a Él, nuestro pensar es diferente. Ya no voy a pensar en dañar a mi prójimo, ya no voy a pensar en dañar al que me hizo daño, ya no voy a pensar en ofender al vecino de al lado. Al contrario, voy a pensar en la manera de solucionar todos esos problemas. Voy a pensar en solucionar
tal conflicto que tengo con una persona. Eso es pensar diferente. El mundo piensa de una manera. Ay, eres un dejado, ¿por qué te dejas? ¿Por qué dejas que te maltraten? ¿Por qué dejas que te insulten? Hay que poner la mejilla, ¿verdad? Eso es pensar diferente. Pero el mundo piensa, véngate. Véngate. ¿Y qué nos dice la palabra bendita de Dios? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, déjaselo a Dios. No te estés afanando, no te estés cargando en cómo hacerle daño al que te hizo daño. Suéltalo ya, suéltalo. Y déjaselo a Dios. Señor mío, ojalá se muera. No, no, ¿verdad? El Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos. Y es lo que debemos de hacer. Un cambio de pensamiento. Eso significa metanoeo, arrepentíos, arrepentirse. Y también en el hebreo significa teshuvá, volver al origen. Antes de ser maleados por el mundo, volver a ese origen, como cuando éramos niños, como es un niño. Un niño le habla a todo mundo. Ahí en el edificio donde vivo, hay un niño precioso que tiene un angelote. Y a todo mundo saluda. A todo mundo saluda. Hasta el vecino más hermético y seco que hay, lo saluda. Ya me imagino al señor bajando por las escaleras y el niño desde su casa. Ay, no, es muy pesado ese señor, no lo voy a saludar. No es que así pensamos los adultos, pero el Señor nos pide que seamos como niños. Saludar a todo mundo. Ay, no, al de la basura no saludo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Es diferente o qué? También lo ama Dios, ¿no? Y así es la gente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, reconsiderar moralmente, sentir compunción, o sea, sentimiento, dolor de haber cometido un pecado. En este mundo, desgraciadamente, la gente cada vez está cauterizando más su conciencia y ya no siente por lo que hace. Ya no lo sienten. Por eso vemos tanta nota roja. Al contrario, nosotros debemos de pensar en no ofender a nuestro Dios en ninguna manera. Versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermosura. Y vivimos en ese tiempo de refrigerio cuando andamos en Cristo Jesús. Es hermoso, es delicioso cuando terminas de orar en la mañana y te levantas y haces y das un suspiro, diciendo, ay, Señor mío, gracias. Gracias por este tiempo de refrigerio que tú me das, Señor. Versículo 20, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Por qué habla así, de esta manera, Pedro? Entendamos el contexto. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Y si nosotros vivimos de esa manera, como lo acabamos de explicar, entonces dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Envíe en qué época, en qué etapa. En el arrebatamiento de la iglesia. Él va a enviar, mi Señor Dios va a enviar a Jesucristo. Pero Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos en estos tiempos de refrigerio. Para que Él venga y nos lleve con Él. A quien de cierto dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de algunas cosas. Perdón, dice de todas las cosas. Todo se va a restaurar. Todo se va a restaurar. Estamos viviendo en el último tiempo de la historia de la humanidad. El pecado a casi todo lo que da. La copa de pecado de la ira de Dios está a punto de rebosar. Y mi Señor Jesucristo viene a restaurar todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? A restaurar la vida aquí en la tierra. A restaurar al mundo. A restaurar la naturaleza, porque ahorita hay mucha erupción volcánica, mucho terremoto, hay mucha inundación. Las estaciones del año ya no están definidas. Hoy puede hacer mucho calor y mañana frío. Todo el cambio climático que estamos viviendo no es por el CO2, por favor. Son juicios de Dios a la tierra. Después de que termine la gran tribulación, este mundo va a quedar hecho pedazos, devastado. Pero Cristo Jesús va a restaurar todas las cosas. Hasta los animales. Ya no va a haber animal cazador y animal cazado. Isaías, el libro de Isaías habla acerca de que el león va a convivir con el cordero. El niño va a poder meter la mano en el hoyo de alguna peña y va a salir una viborita y la viborita no le va a picar. Hasta el reino animal va a ser restaurado. Antes no era así. Con Adán y Eva no era así. Por el pecado todo se distorsionó. Pero mi Señor Jesucristo restaurará todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ya nos fuimos a Deuteronomio 18, 15 y 16, donde se habla de eso. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga a aquel profeta, toda alma que no quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, no entrará al reino de los cielos. El que no es conmigo
es contra mí, dice el Señor Jesucristo. Con Cristo no debemos de tener una posición de indiferencia, no se puede. O lo amas o no lo amas. Vosotros, dice, 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gran bendición de parte de Dios. La simiente de Abraham, pasando por Isaac, por Jacob, por los 12 patriarcas, por Judá, por David, y llegando hasta nuestro Señor Jesucristo. Si somos hijos de Dios, por nuestra fe en Jesucristo, seremos benditos entre las naciones. Promesa de Dios. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No hay justo ni uno, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra bendita de Dios. Entonces, debemos de convertirnos de nuestra maldad. Y si nos hemos convertido de nuestra maldad, entonces ya somos parte de la familia de Dios. Ya somos hijos de Dios, ya somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo diferente, un pueblo especial. Por eso debemos nosotros, hermanos, de seguir en esa restauración que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Ser humildes, aceptar la corrección, aceptar la disciplina del Señor, para que nosotros tengamos estos tiempos de refrigerio. Y por la predicación de el hermano Pedro, en el versículo 4 del capítulo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000 varones, más 3,000 de Pentecostés, 8,000 varones, más las mujeres y los niños. Pues bueno, imagínense, un número ya considerable de cristianos en Jerusalén. Bien, amados hermanos, el Señor en esta noche nos ha hablado acerca de los milagros, acerca de la sanidad. Hay don de sanidad. Creámosle al Señor, como hizo Pedro con el cojo. Pedro no se esperó a que el cojo se levantara, sino que en su fe hubo un accionar. Lo levantó y lo paró. Creámosle al Señor. Tenemos dones de manifestación y uno de ellos es el de sanidad. Pidamos diariamente a nuestro Señor que nos dé su don, el don que Él quiera para edificación de la iglesia y que nos ayude a vivir en ese arrepentimiento, en ese tiempo de refrigerio que todos debemos de experimentar. Porque
Es una delicia vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas de nuestro Señor. Bajo su cobertura vivimos seguros, amados hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.